Nuestra lección, nuestro sermón es creer en Jesucristo es un mandamiento de Dios. Dios lo manda, Dios manda que creamos en Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y Dios se está llamando de muchas maneras. El amor de Dios es no se puede medir, ¿verdad? El amor de Dios para el hombre es que Él ha hecho todo para que nosotros le aceptemos y le obedezcamos. Dios nos llama y a través de las Escrituras podemos mirar cómo Dios ha estado llamando al hombre para que regrese a la situación o al estado como fue creado. Cuando lo miramos ahí en el libro de Génesis, cómo Dios creó al hombre, el cual tenía comunión con Él y tenía todo, pero estaba condicionado a obedecer los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, Pablo afirma en su carta, ¿verdad?, y agrega a su nombre los títulos sobre los cuales descansa su autoridad en la iglesia. Dice Pablo, siervo, es capítulo 1 y versículo del 1 en adelante, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes de allá, desde los profetas, ¿verdad?, acerca de su Hijo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y dice, Él fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿verdad?, según el Espíritu que le sacó de entre los muertos, ¿verdad?, le resucitó. Y dice, por Jesucristo recibimos para la obediencia, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y luego agrega el apóstol Pablo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo en este versículo 6, en este texto está diciendo que somos llamados a ser de Jesucristo. Ser de Jesucristo. Sin embargo, cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, creer en Jesucristo es un mandamiento de Dios para ser de Jesucristo. Y el problema siempre ha sido, a través de la historia del hombre, siempre ha sido no aceptar a Jesucristo, no creer en Él como el Hijo de Dios. De tal manera que el apóstol Juan, escribiendo su carta, su evangelio, allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan nos menciona, hablando acerca de las señales, de los milagros, de todo lo que hizo el Señor. Escribe el apóstol Juan y dice, hizo además el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo,
y para que creyendo en Él tengáis vida en Él. Tengamos vida, y esa vida es una vida eterna, ¿verdad? Es lo que el apóstol Juan también en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, nos dice. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. Entonces, ¿por qué no aceptar a creer en Jesucristo? Después de todo lo que Él hizo, Él cumplió por nosotros las demandas de la ley de Dios, ¿verdad? Él las cumplió. Pero cuando entramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta de cómo estamos, ¿por qué el hombre se resiste a tomar esa decisión de seguirle? Ahora recordemos, estar bautizado o bautizada no significa, ¿verdad?, que ya tenemos hecho todo, ¿verdad? Si no permanecemos firmes en el Señor, ¿verdad? Si nos bautizamos y no somos con Él, ¿verdad?, pues nada más fuimos remojados. Hay que tomar la decisión de seguirle. ¿Recuerdan ustedes al tesorero de la reina de Candace, ¿verdad?, que menciona allí Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 26 en delante, ¿verdad? Este hombre iba leyendo las Escrituras, venía de Jerusalén, bajaba de Jerusalén y iba a su tierra, y el Espíritu le impulsa a Felipe para que vaya a ese camino y se encuentre con él y hable con él. Y así lo hace, ¿verdad? Felipe lo encuentra y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él, pues, como muchas cosas que nosotros leemos en las Escrituras, a veces no sabemos a qué se está refiriendo esa escritura, ese texto que estamos considerando. Y este hombre responde: pues no sé de quién está hablando, de él, está hablando de él mismo o de algún otro. Lo invita a subir ahí al carro y le abre las Escrituras, ¿verdad?, comenzando desde ese texto que está en Isaías y que para nosotros ahorita es el capítulo 52, el último versículo, y luego todo el capítulo 53, y está hablando de la obra de ese hombre, ¿verdad?, que vino y sufrió, ¿verdad? Y cuando este hombre le anuncia el Evangelio, ¿verdad?, aunque son 6 palabras que relata Lucas, y le anunció el Evangelio de Jesús, y luego en el siguiente texto, ¿verdad?, encontramos que aquel hombre dice: he ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre manda parar el carro y dice la Escritura: descienden ambos al agua, le bautiza y surgen del agua, salen del agua, y dice la Escritura que se fue, que ya no le dio más a Felipe, aquel hombre se fue gozoso por su camino. ¿Qué es lo que miramos allí? Que este hombre, cuando encontró la respuesta de lo que él leía, y luego cuando le aclaró todo lo que es el Evangelio,
que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, Él tomó la decisión de obedecer. Y esto es lo que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hicimos. Tomamos la decisión de seguir a Cristo. Tomamos la decisión de arrepentirnos. Creímos el mensaje. Y nos bautizamos. Y el Señor nos añadió a su iglesia. Hemos batallado a través de nuestro cristianismo, a través de los años que llevamos, o para decir el tiempo que llevamos dentro de la obediencia a Jesucristo. Hemos batallado, hemos luchado, hemos tenido caídas, hemos ido arrastrándonos, pero porque Satanás está tratando siempre de apartarnos del camino, de hacernos caer. El hombre no quiere recibir a Cristo. Para él creer en Cristo es solamente algo que tiene que ver con una cosa aquí en nuestra mente, ¿verdad? Que de tomarlo como un gran hombre, como un gran profeta, como un gran maestro, pero hasta allí. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en Jesucristo es un mandamiento. No es solamente tomar, yo creo en Jesucristo y quiero bautizarme y ya. No. Es un mandamiento. Creer implica tomar la decisión de aceptar la demanda del Señor. Lo que Él demanda. Lo que Él quiere que nosotros hagamos. En el capítulo 1, versículo 11, cuando dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un proceso que se resuelve en nuestro corazón espiritual, que es la mente, y tomamos la decisión de seguir a Cristo. Tomamos la decisión de aceptarle. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues había muchos que le seguían por diferentes razones. Algunos porque querían ser alimentados, otros tenían problemas con su salud, ¿verdad? Pero había unos que querían, que buscaban, que esperaban al Mesías. Y en uno de los viajes que tiene nuestro Señor Jesucristo, Él había alimentado a 5,000 varones, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, y después le buscan a Jesús, ¿verdad? Y él, Rabí, ¿dónde estabas? Y él les dice, ¿verdad? Me buscan, no porque vieron las señales que yo hice, lo que les hablé, las enseñanzas, sino porque se saciaron de pan, ¿verdad? Porque se saciaron, es decir, resolvieron una situación física, ¿verdad? Pero no tomaron la decisión de resolver una situación espiritual. Y le dicen, ¿verdad? Escribe el apóstol
y dice que el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, a los discípulos que habían creído en Él, ¿verdad? Si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Y ellos le cuestionan y le dicen, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Cuál es la obra que quieres que hagamos? ¿Cuál es la obra de Dios para hacer? Y el Señor les responde que creáis en el que Él ha enviado. Y esto es lo que para nosotros, ¿verdad? Que creamos en Jesucristo. Los judíos tenían una ventaja con respecto de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ahora una ventaja mucho mayor que la que tenían los judíos. Ellos simplemente por ser descendientes de Abraham creían que ya estaba todo resuelto para ellos, pero no era así, ¿verdad? Ahora nosotros que tenemos la enseñanza, ¿verdad? Creemos, ¿verdad?, que ya la tenemos resuelta, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Ni los judíos de tiempos de Jesucristo y más atrás, ni nosotros en el Nuevo Testamento, en la época actual de nosotros, ¿verdad?, tenemos todo resuelto. Tenemos todo. Necesitamos tomar esa decisión hoy de seguir a Cristo. Si Dios nos permite que vivamos este día, ¿verdad?, y si Dios nos permite que amanezcamos el siguiente día, que tengamos esa decisión de seguirle ese día. Nada más es hoy. Cada día es hoy. Cada día debemos de vivirlo como si fuera nuestro último día. Debemos de estar preparados para recibirle, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios se ha manifestado de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Dios puso todo fácil para nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribiendo su primera carta, les dice a los, tanto judíos, pero principalmente a los judíos, ¿no?, porque está escrita para los expatriados, ¿verdad?, que estaban en el Ponto, Bitinia, Asia, Capadocia, ¿verdad?, les dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, sírvele a Dios con temor toda tu existencia, toda nuestra vida que Él nos da. Debemos de servirle, ¿verdad?, como si fuéramos estuviéramos en el último día. Y luego el apóstol Pedro da la razón de por qué debemos de hacer eso. Pedro está mandándonos, es también mandamiento, ¿verdad?, exigiéndonos por la misma palabra a que nos conduzcamos con reverencia y temor todos los días de nuestra existencia. Todos los días. No nada más hoy, primer día de la semana, sino cada día que Dios nos da. Cuando miramos el libro de los Hechos, el apóstol Pablo y Silas, en su segundo viaje misionero, han llegado a Filipo, la primera ciudad de Europa, donde ellos hacen labor de misioneros, y pues ahí tienen bastante éxito, ¿verdad? Pero hay un suceso ahí, que por culpa de ese suceso son puestos en la cárcel, él y Silas. Ustedes conocen lo que sucedió. Había una jovencita, ¿verdad?, que
que lo seguía todos los días y diciendo en voz alta: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son servidores del Dios Altísimo. Y enfadó a los compañeros de Pablo, ¿verdad? Y le dijeron a Pablo, y Pablo voltea y le dice al espíritu que había, esta muchachita tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y ese espíritu salió de ella y se le quitó pues ese poder, ¿verdad?, de adivinar las cosas de las gentes, porque era utilizada como obtenían ganancia por medio de ello, ¿verdad? Y cuando ya no tienen eso, ¿verdad?, pues los acusan y son puestos en la cárcel. Bueno, estando ellos en la cárcel, allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Pablo y Silas, ¿verdad?, los han metido al calabozo de más adentro de la prisión, y no solamente están en ese lugar, sino que también han puesto sus piernas en el cepo, ¿verdad? Es decir, las tienen aprisionadas, no las pueden mover. No recuerdo si también tenían los brazos, ¿verdad? Pero era un problema para ellos, ¿verdad? Pero Pablo y Silas cantan allí salmos, ¿verdad? Cantan a Dios. En esos cantos pues relatan algunas cosas acerca de el Mesías, acerca de Cristo, y los presos los oyen, están todo el día oyendo a estos hombres que, a pesar de su situación incómoda, ellos están contentos ahí. Y en la noche pues viene un terremoto, se caen las cadenas de los prisioneros, y el encargado cree que han huido, se abren las puertas y creen que han huido, y pues él era responsable de todos los que estaban allí, y pues se quiere matar, se va a suicidar, y le gritan: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y entonces él viene, en el versículo 30 dice la escritura: ¿qué quieres que nos...? En el versículo 30 dice: y sacándolos de la prisión, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sacándolos, les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí debemos de mirar con unas pausas, ¿verdad? Cuando sucede todo esto, todo el terremoto, y las puertas se abren y rechinan y demás, ¿verdad? Y las cadenas de los presos se caen, se abrieron el cepo de Silas y de Pablo, ¿verdad? Y pues están masajeándose ya sea los brazos o los tobillos, ¿verdad? Y los presos están ahí, pero están aterrorizados por el terremoto, pero está todo oscuro, y en eso ellos, el carcelero, pues ya se fueron todos, ¿verdad? Y Pablo les dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y salen de la prisión, ¿verdad? Y ahí en el versículo 31 dice, bueno, en el versículo 30, sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor. Tal parece que, aunque acá dice que le lavó las heridas allá en su casa, ¿verdad? Pero todo está allí, es una sola acción que está desarrollándose, porque la familia oye el Evangelio.
Dice, y les hablaron el evangelio, y ellos tomaron la decisión de creer, de aceptar a Jesucristo. Dice, y llevándolos, versículo 33, llevándolos a su casa les puso a la mesa, se regocijó con ellos, con toda su casa, de haber creído a Dios. Había gozo. ¿Qué hizo el eunuco, ¿verdad?, de Hechos 8? Dice, ya no vio a Felipe más, ¿verdad?, pero se fue gozoso por su camino, porque había tomado esa decisión. Y todos nosotros nos sentimos de una manera diferente cuando fuimos bautizados. Nos sentíamos, bueno, yo, ¿verdad?, me sentía más ligerito, ¿verdad?, como que se había quitado algo físico de mí, pero no, ¿verdad?, esto es espiritual, ¿verdad?, pero es algo que estamos asimilando en nuestra mente, ¿verdad?, y Satanás luego tratando de hacernos caer. Pero la palabra actúa en nosotros y nos hace que permanezcamos firmes, fieles, ¿verdad?, fieles a Él. Tomamos la decisión. ¿Cuál decisión? De seguirle. El Señor nos invita una y otra vez, porque la palabra, ¿verdad?, ahorita que mencionábamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad?, y versículo 13, ¿verdad?, dice, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ¿verdad?, sino de Dios. Y estos textos, ¿verdad?, como que quedan un poquito confusos o oscuros para aquellos que no leen y no prestan atención a todo lo que leen, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, allí aclara el apóstol esta situación a los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, ¿verdad? En esas palabras, esos verbos, ¿verdad?, el de recibirlo, de creer, ¿verdad?, es algo que está continuamente en la persona, que no se va. No creímos ahorita, ¿verdad?, y luego ya nos fuimos, ya no creemos. No, es algo que está en presente, pero que es un presente continuo, ¿verdad? Debemos de creer en Jesucristo, ¿verdad? Pero si no está bien aclarado, entonces el apóstol Juan, ¿verdad?, hablando de la visita al Señor de un fariseo llamado Nicodemo, ahí aclara el apóstol, ¿verdad?, cuando le dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y entendió mal aquel hombre, y cómo voy a nacer siendo viejo, ¿acaso tengo la facultad de entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le responde, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí está hablando de renacer, ¿verdad? Y el apóstol, si todavía eso no, ¿cómo vamos a renacer? El apóstol Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? Y luego el propósito para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
Pero ¿cómo renacimos? Y lo aclara el apóstol Pedro en el versículo 22. Dice en el versículo 20, en el versículo 20, voy a leer del versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia implica tomar una decisión. A la verdad. ¿Cómo dice? Mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañablemente de corazón puro. Lo siguiente es lo que aclara cómo es que renacimos. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego aclara, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que la palabra, ¿verdad?, que es una semilla, ¿verdad?, da el fruto en nosotros. Todas las semillas, todas, no hay ninguna semilla en el mundo, ¿verdad?, que no dé fruto. Todas las semillas dan fruto, todas, ¿verdad?, pero tienen que estar en la tierra, en una tierra preparada, en una tierra lista para recibir la palabra, para recibir la semilla, perdón, ¿verdad? Pero si cae en un lugar seco, árido, pues no va a dar fruto, ¿verdad? Pero tiene la facultad de esa semilla de dar fruto cuando cae en una buena tierra. Y tenemos la enseñanza de la parábola del sembrador, ¿verdad? Ustedes la conocen de memoria, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 13, donde el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla que sembró cayó en el camino y luego parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y la que cayó en buena tierra, ¿verdad?, dice, dio su fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero la que cayó en el camino, ¿verdad?, pues vinieron las aves y se la comieron, las semillas, ¿verdad? La que cayó entre los pedregales, pues también surgió rápido porque no había mucha tierra para alimentarse. Cuando la semilla rompió y salieron las raíces, ¿verdad?, pues no hubo fuerza suficiente y solamente salió el tallo, pero vino el sol y la quemó y se terminó. La que cayó en espinos, pues los espinos la ahogaron, ¿verdad?, porque no estaba preparada. Entonces todas las semillas, ¿verdad?, dan fruto, pero es necesario que caigan en buena tierra. Así es el Evangelio. El Evangelio es una semilla, nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La palabra de Dios no caduca, no se envejece. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Es la que nos mueve, ¿verdad? Así que necesitamos, ¿verdad?, o necesitas que la semilla, bueno, para aquellos que podamos tener la oportunidad de hablar de esta semilla que es el Evangelio y que caiga en eso, en esa buena tierra. Hay que preparar, ¿verdad?, como el sembrador tiene que preparar la tierra para depositar la semilla, ¿verdad?,
el sembrador o el agricultor, ¿verdad? Tiene que mover la tierra, ¿verdad? Nosotros como evangelistas, ¿verdad? Cuando hablamos del evangelio, con la persona que hablemos, ¿verdad? Tenemos que remover esa mente, ¿verdad? Hablarles para remover, para que la semilla pueda entrar en su mente y pueda analizarla y pueda dar el fruto, ¿verdad? Entonces, el creer en Jesucristo es un mandamiento, ¿verdad? Y ya lo leímos allí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, para que entendamos esto, ¿verdad? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la gente se aparta y no quiere oír, no quiere entender, no quiere tomar la decisión de seguir, de creer en Jesucristo. Y este es el problema que la iglesia ha tenido a través de la vida de la iglesia, a través de casi 2000 años. Y a veces viene a nosotros Satanás y pareciera que dudáramos de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió por ti y por mí. Y Dios quiere que tú aceptes a Jesucristo. Bueno, no nosotros ahorita, todos creemos en Jesucristo. No solamente creemos en la mente, ¿verdad? Pero le obedecimos. Pero aquellos que quizás vean por las redes sociales este mensaje, ¿verdad? Acepten que Jesucristo, que creer en Jesucristo es mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios deben de obedecerse. Si no se obedecen, viene un castigo por ello. Así que la invitación es esta. La invitación es la palabra de Dios. Pero cantamos un himno. No, 197. 197. Vamos a entonar la primera y última estrofa. Cantemos. En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias, Padre Celestial, siempre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por las bendiciones que nos concedes. Gracias por las bendiciones espirituales que hallamos en tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque llamas tú al hombre siempre desde el principio. Llamabas a Adán diciéndole,
¿Dónde estás tú? Y así, Señor, a través de la historia de la humanidad, has llamado y sigues llamando por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, por medio del sacrificio de la cruz de tu Hijo amado que sufrió la muerte inocentemente, sin pecado. Él dio su vida por todo el mundo y nos llama a ser hijos tuyos, nos llamas a ser hijos tuyos, Padre Celestial, por medio de Él. Y gracias te damos, Señor, por esa gracia que tú extiendes, que tú das en Cristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre Celestial, no olvidar que alcanzaremos la salvación únicamente y por tu Hijo amado. Las obras no nos salvan, sino tu gracia y la sangre preciosa de tu Hijo amado. Nos sigues llamando, Señor, por medio de tu evangelio, nos sigues llamando, Señor, para así ser hijos tuyos, siervos tuyos, y has comprado a tu iglesia con esa sangre preciosa. Ahora, Padre Celestial, ayúdanos a comprender más y más este mensaje, llevarlo en los corazones, Padre Celestial, sabiendo que por precio somos comprados. Ya no somos de nosotros mismos, sino que somos tuyos. Para servirte somos un templo santo, para servirte y que tú mores en nosotros, con nosotros. En esta mañana, oh Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo amado. Y ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, que vayamos, Padre Celestial, para seguir siendo siervos tuyos, seguir alabándote con palabra y hechos, y así siendo, Señor, buenos hijos tuyos, fieles siervos. Ahora te pidamos también por nuestros enfermos, que tú bendigas a cada persona que se ha mencionado en esta mañana, que tú, Señor, así bendigas y fortalezcas a cada uno. Bendice tu iglesia en todas partes del mundo. Te lo pidemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Las hermanas tienen una reunión.